actualizada en nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com para Ecuador y el mundo. Está con nosotros ya, y saludo de la manera más comedida, al señor doctor Diego Delgado. Siempre lo tenemos los días jueves a esta hora. Es un placer compartir con él. Hemos hablado ya algunas veces, doctor, sobre este problema, sobre esta preocupación que tenemos por un probable fraude. Usted ha tenido la gentileza de hacerle conocer al país el padrón electoral. En un padrón electoral en donde se lo ha llenado de votantes fantasmas. Y estaba el padrón electoral en poco más de 1.600.000 personas. Ahora, ayer el Consejo Electoral determina que el padrón electoral ya no tiene 10 y pico de millones de personas, sino 13 millones de personas. Este es un anuncio para el fraude, doctor. Bienvenido a través de Radio Colosal. A ver, primero un saludo respetuoso y cordial para usted y para quienes son parte de este importante medio de comunicación de larga trayectoria en el Ecuador en cuanto a decir la verdad y aclarar la mente y la conciencia de la ciudadanía. En segundo lugar, permítame saludar en forma respetuosa, en forma cordial, fraterna, a los distinguidos radioyentes de esta importante tribuna de carácter democrático y plural. Quisiera referirme pues al problema que usted ha señalado sobre los fraudes electorales. Yo creo que la información que entregó el día de ayer el Consejo Nacional Electoral también evidencia de que hay alrededor de 1.400.000 votantes fantasmas. Yo les pediría a cualquier persona que tenga la posibilidad de ingresar al sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del INEC. Allí va a encontrar de que el Ecuador tiene ahora la cantidad de 17.551.000 ecuatorianos. 17.551.000 ecuatorianos. Esa es la cantidad de ecuatorianos en total. Pero el organismo de carácter electoral, el Consejo Nacional Electoral, señala una cosa distinta. ¿Por qué? Y le voy a demostrar dónde está, como dicen, pues la trampa, o dónde está lo inexacto, lo que vale la pena aquí señalar. Mire, primero, en el Ecuador habían en las elecciones del 24 de marzo del 2019, quiero recordar, de acuerdo al INEC, ese es el organismo que define las cosas, había un total de ecuatorianos mayores de 16 años de la cantidad, diríamos, pues de votantes o de personas capacitadas para sufragar, de 11.464.892 personas. Óigame, podría la gente apuntar porque son datos absolutamente precisos. 11.464.892 personas. Pero el Consejo Nacional Electoral dijo que no son 11.464.000, sino 13.261.994 ciudadanos. 13.261.994 ciudadanos. Es decir, yo quiero aquí destacar lo siguiente. Allí hay una diferencia. Inflaron en 1.797.102 votantes fantasmas o inexistentes. 1.797.102 votantes fantasmas. ¿Cómo tenemos esta cantidad? Muy fácil. De los datos que dé el CNE, de los 13.261.994 ciudadanos, restamos los que dice el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ha tenido tradicionalmente dos cosas muy importantes. La primera, es el organismo que tiene la información estadística del Ecuador, pues. En el INEC están los datos de todas las personas que fallecen, todos los datos de las personas que nacen día a día. Toda la información del registro oficial del registro civil, pasa al INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Por lo tanto, el organismo que hace los censos, que determina los porcentajes por edades, todo, tiene el INEC. Quiero además destacar una cosa que es importante. El total de los mayores de 16 años en el Ecuador, de acuerdo al censo del 28 de septiembre del año 2010 y de los años sucesivos, quiero recordar, significa aproximadamente, de luego que tomen atención, el 67% aproximadamente, el 65-58% exactamente, el 65.58%, o sea, 2 de cada 3 ecuatorianos son mayores de 16 años. Para tener el 100% se suma el tercio de los menores de 16 años. Ese es el dato. Por lo tanto, si en el Ecuador existen 13.261.994 ciudadanos, el Ecuador debería haber tenido aproximadamente en el proceso electoral de gobiernos autónomos descentralizados, del 24 de marzo del 2019, deberíamos haber tenido, de luego que tomen atención, ¿sí?, alrededor de 20 millones de personas el día 24 de marzo del 2019. Pero entren hoy mismo, y vean los datos. Yo revisé ayer, 19 del mes de agosto del 2020, y están allí justamente la cantidad total de ecuatorianos es 17.551.000 pobladores de todas las edades, desde los recién nacidos hasta las personas ancianas. ¿Cómo es que había ya un registro electoral que solo se podía haber hecho, o sea, los 13.261.994 personas mayores de 16 años, solamente si el Ecuador tenía 20 millones de personas? Por eso está inflado el registro electoral anterior en 1.797.000. Pero ¿qué es lo que dice ahora? Es la información del diario El Universo de ayer y que está en todos los periódicos del país. Dice que para las elecciones del año 2021, para el 7 de febrero, están habilitados 13.099.150 personas. Es decir, rebajan de la votación anterior 162.844. Hágame el favor. Es decir, sigue inflado. El Ecuador no es cierto que tiene una población total de cerca de 20 millones de personas, no es cierto. Están mintiendo, están falsificando la verdad. Está inflado el padrón electoral. Pero no es ese solamente el problema de este proceso electoral, donde yo quiero destacar que la otra razón por la que el INEC tiene mayor credibilidad que los datos que da del registro civil, el propio Consejo Nacional Electoral, es cuál. Todo lo que significa reparto, distribución de dinero entre los alcaldes de todo el país, entre los consejos provinciales de todo el país, se hace en base a los datos del INEC, porque esa es la información que le da mayor credibilidad entre los municipios, los propios cantones, los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia del Tungurahua, Píllaro, Ambato, cualquiera, ¿sí? Se reparte la plata en base a los datos del INEC, pero los datos del INEC no hace caso el Consejo Nacional Electoral. Pero además, esto del padrón electoral inflado es solo una parte de la irregularidad. ¿Por qué? Porque se puede llenar los casilleros, los cubículos de todos los votantes tranquilamente, porque tienen la copia de las firmas, la copia de las huellas dactilares, las copias de las rúbricas de todos los ecuatorianos desde el año 2010, luego que, recordemos, el presidente Correa ordenó al ingeniero Paulo Rodríguez Molina, que era el director del registro civil, de que copien y saquen justamente todas las firmas y todas las rúbricas de todos los ecuatorianos desde cuando se crea el registro civil hacia 1901. Tienen 96 millones de las cédulas de todos los ecuatorianos de todos los tiempos. Y en el año 2013, por ejemplo, ubicaron más de 10.000 firmas y rúbricas y nombres y apellidos de personas que nacieron desde 1842 y 1843.
Hay una señora que nació en el Azuay el día 9 de febrero de 1842. Esta persona necesitaba tener cerca de 170 años para haber votado. Pero además de eso, cuando ella nació el 9 de febrero de 1842, es prácticamente de la edad de Eloy Alfaro, pues señores. Pero había más de 10,000 casos detectados con un pequeño muestreo que no dejaron que continúe allí a nivel nacional. Hay además otro asunto que yo quiero destacar. Los señores vocales del Consejo Nacional Electoral están allí inconstitucionalmente y son de una mayoría correísta, y no solo del correísmo, sino del Partido Social Cristiano, con nombres y apellidos. A ver, la violación constitucional es la que está en el artículo 210. Ruego que cualquier radio oyente de la radio que estamos interviniendo, la radio Colosal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por favor, señores que están escuchando Radio Colosal en este momento, o apunten por favor si es que están en la calle, lean el artículo 210, inciso tercero de la Constitución de la República, y allí van a encontrar lo siguiente: quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición. No podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. ¿Por qué? Porque no hay reelección. Por lo tanto, no podían ser parte ni siquiera del concurso. Y yo quiero recordar que la mayoría correísta, social cristiana, del Consejo Nacional Electoral, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Julio César Trujillo, que dejó este Consejo Nacional Electoral. Recuerde, usted tiene a la doctora Diana Tamaín, pues. La doctora Diana Tamaín era parte del Consejo Nacional Electoral que presidía el doctor Gustavo Vega. Y en segundo lugar, quiero recordar otro hecho, pues. Hágame el favor, el otro miembro del Consejo Nacional Electoral, cuando estaba justamente Gustavo Vega presidiendo, era el ingeniero José Cabrera Zurita. Es decir, por favor, explíqueme cómo es que la Constitución no se aplica cuando se trata del Consejo Nacional Electoral de mayoría correísta social cristiana. La doctora Diana Tamaín, pregúntenle si era o no la viceministra de Agricultura cuando el ministro era el señor sociólogo Miguel Carvajal Aguirre, pues. Claro, pues, ella era la viceministra. ¿Y quién era, pues, además del asesor de los procesos electorales de años anteriores? Era el señor ingeniero José Cabrera Zurita, del Partido Social Cristiano. Y el tercero, para ser la mayoría de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, ¿quién es? Es la doctora, quiero recordar, la doctora Estela Acero, correísta de la provincia de Cotopaxi. Señores, la mayoría tiene el Partido Social Cristiano con el correísmo. Por eso es que le hicieron, a mi modo de ver, es mi deducción, por eso le hicieron ganar en Pichincha al señor alcalde Yunda, y el prefecto es la prefecta, la señora justamente Paola Pavón, pues. Sí, señor, son del correísmo, y el prefecto de Manabí y las autoridades de Manabí son del mismo partido político de Correa, pues. Y los social cristianos se llevaron guayas con los ríos. 4 provincias, 2 para los social cristianos, 2 para los correístas. En esas 4 provincias está el 60%. 6 de cada 10 votantes de todo el Ecuador están en esas 4 provincias. Pues por favor, abramos los ojos, meditemos. Lo que están haciendo con el Ecuador es garantizando un gobierno que le encubra, que le proteja lo que hizo Correa, más lo que hace Lenín Moreno, pues señores. Doctor, es decir, quieren que siga la dictadura, quieren que continúe el encubrimiento, quieren que haya un gobierno que jamás recupere los 70,000 millones de dólares que se robaron, quieren que no recuperemos nunca más el petróleo y que no recuperemos jamás las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos como Puerto Bolívar en la provincia del Oro, como Puerto Pozorja, justamente ahí frente al Guayas, o lo que significa, por ejemplo, el puerto de Manta, que le entregan 40 años
Recordemos a la compañía chilena, justamente Agencias Universales, AGUNSA, Agencias Universales Sociedad Anónima. Puerto Bolívar entregaron 60 años hasta el año 2076. Hágame el favor. Todo eso es ilegal, doctor. Puerto Bolívar, Puerto Pozorja, perdón. Todo eso es ilegal, porque quien es presidente o funge de presidente funge por, no sé, 4 años, 5 años, pero no puede pues entregar algo por más de ese tiempo, porque solo hasta ese tiempo es administrador. Eso tenemos que volverlo a insistir para que se corrija todos estos temas. Esto no se puede manejar así. Vea, nadie sabe cómo entregaron esos puertos que usted ha mencionado, cuánto recibió el país, cuánto perdió. Por ejemplo, en el puerto de Manta dice Fernando Villavicencio que se habrían recibido alrededor de 400 millones, cuando hubo ofertas por más de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué cogimos menos y por qué no cogimos más, por ejemplo? A ver, espérese un ratito. Yo quiero que usted recuerde algo que es bien importante. Y hay una información que entregó la señora presidenta de la Cámara de Comercio de Manta. Oirá lo que le voy a contar. La doctora o la señora Lucía Fernández de Llena, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Manta. Ella denunció y está publicado en el Diario Expreso de Guayaquil, del domingo 24 de septiembre del 2017, en la página tercera. Ella cuenta que el compromiso de AGUNSA en 40 años es invertir 170 millones de dólares. 170 millones. Pero en los últimos 5 años, el puerto de Manta, óigame, disponía de tasas por recaudación de cerca de 70 millones de dólares. 70 millones en 5 años. En 10 años estamos hablando de 140 millones. En los 40 años son 560 millones de dólares. 560 millones. Con las tarifas anteriores, las tarifas no sé si habrán cambiado ahora. Y resulta de que tiene que, recibiendo 560, invertir 170. Solo allí ya se llevan de entrada 390 millones de dólares. Esto se llama un robo, eso se llama un atraco, eso se llama un perjuicio descarado al país. Pero yo les invito a que mediten los compatriotas. Por eso es importante pues el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque allí deciden a quién le permiten ser elegido, es decir, a quién le proclaman más exactamente. Porque hay gente a la que les eligen y que nunca jamás aparecen los votos. Aquí en el país ha habido el gobierno de Correa, que era un gobierno social cristiano, porque él mismo fue un hombre vinculado al Partido Social Cristiano. Pongan la hoja de vida de Correa de 1984 a 1987, 84-87. Era funcionario del gobierno social cristiano del ingeniero León Férez Cordero Rivadeneira. De acuerdo, doctor. Doctor, sí, a mí lo que me preocupa es que nos siguen vendiendo lo mismo, pues. Mire, aparece Click, Report, aparece Market del señor Peñarrera, Blasco Peñarrera, Sedatos, que dicen que Correa esté en la segunda vuelta con quien quiera que ponga, que han lanzado ya sus encuestas y que esa es la opinión del pueblo. Yo no creo que el pueblo vaya a volver a votar por Correa, no entiendo, yo no entiendo. Para eso necesitan, a ver, es que hay una cosa, ¿cómo le ponen de finalista a los candidatos de Correa si no hay fraude? Pues necesitan el fraude, y para eso es que las encuestadoras que hacen le están colocando que primerito es otro candidato que está vinculado al Opus Dei, el señor licenciado Guillermo Lasso. ¿Es o no es miembro del Opus Dei? Sí, señor. Claro, él lo ha reconocido públicamente. Yo quisiera que cualquier persona de las que está oyendo esta emisora, por favor, coja la revista Vistazo. Óigame, la revista Vistazo pueden tomarlo y pueden cotejarlo, por ejemplo, del día 17 de diciembre del año 1998. Cojan
Es el número 752 de Vistazo. Número 752. Les ruego que apunten. Vistazo del día, esto es importante, ¿sí? Del día 17 de diciembre, que es además el aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar. Cojan, y allí van a encontrar ustedes qué cosa. Van a encontrar en la página 34 a 36 una entrevista al señor licenciado Guillermo Lasso, que se llama El Duro del Guayas. El Duro del Guayas. ¿Por qué? Porque él en esa época era el gobernador del Guayas, en el gobierno el gobierno al que él ayudó a financiar, él con 500 millones y su cuñado Danilo Carrera Duet en 527 millones, 1027 millones entre Guillermo Lasso y su cuñado, ¿sí?, que le dieron para la campaña de Yamil Mahawaddi. El gobernador del Guayas era Guillermo Lasso. También fue superministro semanas antes. Pero quiero recordar algo. Allí, en ese artículo que se llama El Duro del Guayas, pueden reconocer que él encarceló, el gobernador Guillermo Lasso, ¿sí?, 110 manifestantes, pero se jacta, entre otras cosas, de haberle metido en la cárcel al presidente de los médicos del Guayas, al doctor Telmo Ollague. Y él dice que sí, que para qué participó en una manifestación y que la ley es la ley. Y en la página 36, tercera columna, él reconoce que es miembro activo del Opus Dei, pues. Es decir, él es parte de esta entidad religiosa de derecha, o de extrema derecha, como le dicen en todo el mundo, ¿sí?, en la que también está vinculada, pues, o está vinculado el economista Rafael Correa, pues. Yo quiero reparar aquí dos cosas. Están o no, o da la impresión que quisieran o no, a lo mejor, hacer que la final sea de correístas con el señor Lasso, ¿o no? Sí, como parece. Posibilidad. Entonces, la final es entre miembros allegados al Opus Dei, pues. Porque la intención de ellos, lo que nos quieren vender es que va a ser o Correa, o que va a ser el señor Sonnenholzner, que dicen que son los que más posibilidades tienen para enfrentar al correísmo, porque el correísmo dice está porque está en la segunda vuelta. A ver, yo quisiera que usted revise la información de Sedatos. Dice que han hecho una encuesta el 21 de julio. El 17% tiene el señor Lasso. El 16% el señor Sonnenholzner, pero todavía no aparecía la cuestión de los famosos carnets de la DEA, si se acuerda. Claro. ¿Ah? Y tercero, ahí aparece el 11% con Correa, ¿sí? El 9% con Álvaro Noboa, ¿sí?, entre otros candidatos. Entonces yo me permito que, reflexionen en lo siguiente. Es importante un programa como este de la radio Colosal, porque les invitamos a que hagan la siguiente reflexión. ¿Les disgustaría o no les disgustaría a Correa que la final sea con el señor, entre la gente del Opus, como el señor Guillermo Lasso? Y por otro lado, él mismo que también tiene nexos con el Opus, pues por favor. Yo quiero que recordemos las cosas, hagamos memoria de las cosas. Además, yo quiero recordar algo. Les invitaría a que cojan el diario El Comercio del sábado 2 de febrero del 2013, en la página 4. Por favor, apunten. Lo que yo les estoy diciendo no es ninguna cosa falsa. Reconoce el señor licenciado Guillermo Lasso que él cofinanció la campaña electoral de Rafael Correa. Repito, está en diario El Comercio del sábado 2 de febrero del 2013 en la página 4, en un enlace con Ecuador Radio, con Radio Visión de Quito, Radio Centro de Quito y Radio Democracia de Quito. Y allí al señor Diego Oquendo, que le dice que si es o no verdad, de que le dio en una de las 4 visitas a la casa de Guillermo Lasso por parte de Rafael Correa, le dio en una de las 4 visitas $50,000. Y él reconoce ahí, Guillermo Lasso, y dice que él tiene que reconocer que es un periodista, a Diego Oquendo, que le hace la pregunta, muy bien informado, admitiendo que le dio la plata. 50,000 en una visita.
Y yo quiero recordar otra cosa. Correa, quiero recordar, era del grupo de oración San Pablo, en la que están precisamente los jóvenes que llaman los gustavinos, los discípulos de Gustavo Noboa Bejarano, que quiero recordar, por favor, puede haber en la ciudad de Ambato alguien que tenga, pero esto no hay en las bibliotecas, excepto en la biblioteca de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y que antes que desaparezca sacamos copias, fotografiamos. Esto fue antes de la pandemia. Lean el libro Mi Vida del doctor Gustavo Noboa Bejarano, editado por la editorial LNS de la Comunidad Salesiana, donde en el año 2013 ¿sí?, consta toda la relación histórica del Grupo Apostólico San Pablo entre la página 135 a 143, donde están las fotos de los llamados gustavinos, es decir, de la gente que se supone, se desprende, estaban relacionados o que iban a ser parte del Opus Dei. Ahí están las fotografías del padre Ángel Bota, del padre Alfredo Espinosa, del padre Eduardo Sandoval, Jerónimo Ortega, en Vallenita, desde 1975. Y quiero recordar, porque esto alguna vez hicimos mención, en el diario El Nuevo Herald de Miami, del día 11 de noviembre del 2002, se publica un amplio reportaje del periodista e investigador Gerardo Reyes, titulado La red del Opus Dei en América Latina, donde destaca la presencia en puestos de mando presidencial en varios países, como por ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, vinculado al Opus Dei. Allí el propio Gerardo Reyes también se refiere a Gustavo Noboa Bejarano en Ecuador. Le pone a la presidenta del Congreso peruano, Marta Chávez, la entonces ministra de Defensa de Colombia, la actual vicepresidenta de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, el candidato a la presidencia de Chile, Joaquín Lavín, ex ministro de Pinochet y era candidato por la Unión Independiente Democrática. Y de Gustavo Noboa, en los párrafos que se refiere a él, destaca que incluso él envió una delegación personal a la canonización de José María Escrivá de Balaguer, que se llevó a cabo el 4 de octubre del año 2002, cuando el Papa era Karol Wojtyła, que también estaba vinculado con el Opus Dei, y por eso es que él ordenó que se silencie todo lo que era teología de la liberación. Hizo y dio restricciones para que no hable desde el obispo de Riobamba, de Monseñor Leonidas Proaño, y también le ordenó el voto de silencio, recuerde usted, al sacerdote brasileño, justamente Leonardo Boff. Recuerde cómo le hicieron callar a todos los partidarios de la teología de la liberación de América Latina, al padre Gustavo Gutiérrez del Perú, a Sergio Méndez Arceo de Puebla de México, a que acaba de fallecer el obispo de Olinda y Recife, este sacerdote nacido en España, el obispo Pedro de Casaldáliga, el que a Ernesto Cardenal le hizo las críticas. Y entonces yo quiero aquí hacer la siguiente relación. ¿De qué grupo estaba vinculado ellos? Y además una cosa, el propio Correa dice que no tiene nada que ver con la trasnochada teología de la liberación. Es más, dice que en 1995 la gente le identificó a Gustavo Noboa en la presentación del libro El Santo Rosario de José María Escrivá de Balaguer. Pero quiero decirle algo, en la fotografía de los gustavinos, junto a Rafael Correa, junto a Fabricio Correa, está Alberto Dají, pues, que todo el mundo sabe qué posiciones políticas tiene. ¿Quién le dio el nombramiento a Rafael Correa para que se haga cargo de todo el sistema educativo del país, financiado por los proyectos y la plata del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Quién fue? Fue el señor economista Alberto Dají, vicepresidente del señor arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés. ¿Y quién le dio después, acuérdese usted, la instrucción al señor Contralor? Recuerde usted que era Carlos Poli Fabioni. Recuerde que pusieron en el Código Orgánico Integral Penal un artículo expreso que dice que no puede haber juicio contra una persona al que previamente no le hubiese dado autorización expresa a la Contraloría.
en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, y antes mismo ya establecieron que para que exista juicio por peculado o por cualquier otro delito a ese nivel, se requería el informe de la Contraloría General del Estado. ¿Quién era el Contralor General del Estado? Con Correa, Carlos Poli Fagioli. Y Carlos Poli dice que no hay razón para el juicio para el señor expresidente, que tenía que rendir cuentas por 21.000 millones de sucres, por lo que le dio orden de captura a Carlos Solórzano Constantine. Por favor. Segundo, yo quiero que recuerde otra cosa. Hay un libro, pues el libro El Séptimo Rafael, de Mónica Almeida y Ana Karina López, de la editorial Aperimus, publicado justamente en el año 2017. Y miren, pues desde la página 112 y siguientes consta una colección de fotografías donde posan justamente los gustavinos. Ahí está Rafael Correa, ahí está Alberto Dají, ahí está Fabricio Correa, todos ellos, por supuesto. Yo alguna vez les dije a usted, ¿por qué alguna vez que le preguntaron al economista, al señor doctor, digamos, Gustavo Noboa Bejarano, y no es que yo critico las inclinaciones religiosas que tenga, respeto profundamente, pero si tiene una connotación política, puedo subrayar en forma respetuosa. No tengo por qué utilizar ningún adjetivo, ninguna cosa que sea irrespetuosa contra nadie. Pero en ese video, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, cuando le preguntan cuántos hijos y tipos de hijos tiene, él dice: tengo los hijos biológicos, que son 6, y que tiene muchos hijos espirituales, y entre los cuales están 2 o 3 hijos de P. No sé, todo el mundo debe haber visto en las redes. Y en una entrevista que está publicada en la revista Vistazo, esta es del día 25 de abril del 2019, la revista Vistazo 1240, consta en la página 11, en la segunda y tercera columna, precisamente las fotos, pues. Ahí están las fotos de Correa como parte de los gustavinos y de la gente que está relacionada con el Opus. El señor licenciado Guillermo Lazo es o no es parte del Opus. Él lo reconoce, pues. Esto es lo que no saben los ecuatorianos. Y esa es parte de lo que se ha dicho, ¿no? O sea, esto es lo que usted acaba de decir, es una verdad, inclusive reconocida por él mismo. Pero lo de fondo, lo que me sigue preocupando, ¿cree usted realmente que la gente va a votar por Correa después de todo lo que Correa hizo? Es decir... Es que no necesita votar, porque para eso hacen los fraudes, pues. Vea, yo le diría algo que me parece fundamental. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no puede seguir dejándose engañar. ¿Quién hizo el fraude electoral el día 19 de febrero y el día 2 de abril del año 2017? Hizo Correa. Señor, el apagón sirve para bajar las cifras preasignadas. Sí, señor, querían que no haya segunda vuelta, pero a cambio de que haya la segunda vuelta, entiendo que llegaron al acuerdo que no iban a molestar a ninguno de los 74 de los 137 asambleístas que eligieron con el fraude, en la que hubo 1.617.486 votantes fantasmas. En el año 2017, cuando aparecieron más de 283.000 votantes fantasmas en la provincia del Guayas, más de 250.000 en la provincia de Pichincha, más de 171.000 en Manabí, más de 103.000 en el Azuay. Por favor, ¿por qué necesitaban ellos la mayoría? Para que no pueda funcionar la fiscalización y el control político, para encubrir a la gente de Alianza País, para que nadie le pueda reclamar que devuelva un solo centavo al señor economista Rafael Correa y a la plana mayor de Alianza País. Pues, señor, ¿por qué cree usted que, por ejemplo, yo no puedo ser candidato a la presidencia? Porque no hay ningún partido que me va a auspiciar. Pues, ¿cómo me van a auspiciar si yo les rompo todo lo que significan los celofanes de las mentiras con los que han engañado al pueblo ecuatoriano durante décadas y sobre todo en los últimos años? Pues, hágame el favor, a ver, explíqueme cómo alguien que no gana la presidencia está dirigiendo el país y está entregando los bienes nacionales, como por ejemplo el Banco del Pacífico, las centrales hidroeléctricas. Lo del Banco del Pacífico me gustaría... Lo del Banco del Pacífico me gustaría puntualizar, porque ahora, de forma absurda y ridícula, dicen que eso va a entregarse en sigilo, es decir, en secreto.
¿Cómo así? Funcionarios que nadie conoce no pueden entregar los bienes que nos pertenecen a todos, y menos en secreto, si ellos son solo funcionarios. No son los dueños, el pueblo es el dueño, no pueden robarnos de frente como lo están haciendo. Pero mire, yo le haría ahí una reflexión. Yo creo que el pueblo ecuatoriano también tiene la culpa. Tenemos la culpa. ¿Cómo es posible que dejamos que gobiernos jamás elegidos transfieran la riqueza nacional? ¿Cómo es que no es posible poner un gobierno transitorio, decente, de gente que no saquea la república, que no se dedique al pillaje, que no se dedique al robo de nuestra patria bendita? Mire usted lo del Banco del Pacífico. Le voy a darle algunos datos que valdría la pena que alguna gente lo tome absolutamente con precisión. Mire, ya quiso vender Rafael Correa el banco justamente de Guayaquil. El día 28 del mes de marzo del año 2017, en este intento de vender el banco de Guayaquil y de vender la flota petrolera ecuatoriana. El banco del Pacífico, ¿no? Perdón, el Banco del Pacífico, sí, el Banco del Pacífico. ¿Qué es lo que sucede? Hubo lo que se llamó la cumbre de inversiones, que se llevó a cabo a finales de octubre del 2016. Invitaron a 140 empresarios muy acaudalados del extranjero, que vengan por favor al Ecuador, que había 140 proyectos para que, según Correa, pongan la plata y que podían llevarse bienes por 40,000 millones de dólares. Estas ventas de entidades del sector público serían para optimizar su servicio, conforme lo anunció con desparpajo en el informe a la Nación del 24 de mayo del 2016. El encargado de coordinar este evento para vender, entre otros, el Banco de Guayaquil, fue el señor ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli. El evento se llevó a cabo en el local de la UNASUR y lo publicó Diario Expreso del día martes 25 de octubre del 2016 en la página quinta. El segundo intento lo da cuenta Diario El Comercio del martes 28 de marzo del 2017, donde sacaron un paquete de empresas para conseguir 8,215 millones de dólares. Y entre otros bienes se transferirían las 3 centrales hidroeléctricas, empezando con Sopladora. Ahí establecen que los activos del Banco del Pacífico se ubican en 4,294 millones de dólares. ¿Dónde está la información? Les ruego que apunten. Diario El Comercio del martes 28 de marzo del 2017 en la página quinta, ahí está. En base a la información oficial, el lunes 10 de febrero del 2020, en Diario El Comercio, en su página cuarta, da cuenta que el Bank of America Security de los Estados Unidos, contratado por el gobierno, instalado con fraude por Rafael Correa, en noviembre del 2019, el de Lenín Moreno, para hacer la valoración del Banco del Pacífico, dice que este segundo banco en número de clientes y el segundo en banco de capital del Ecuador, señala que el patrimonio técnico de esta entidad financiera llega a los 619 millones de dólares. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Y qué pasó con el resto? Por eso son más de 3,500 millones de diferencia, pues. Por eso quieren que sea secreta la negociación. ¿Cómo es que de 4,294 millones bajaron a 619? Y que además reconocían que la rentabilidad sobre su patrimonio era equivalente al 15% del dinero del banco. En el año 2016, ¿sí?, Correa pretendió vender este banco y contrató para su avalúo a la firma MBA Lazard, 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 pero se suspendió cuando se difundió la información a nivel internacional que en nuestro país estaba el paraíso mundial de las mordidas, el paraíso mundial de donde se lleva la plata para vender la riqueza del pueblo. Hágame el favor, bajar la valoración del Banco del Pacífico de 4,224 millones de dólares en marzo del 2017 a 619 millones de dólares en febrero del 2020. Es un robo.
Es un robo terrible que nos preocupa. Bueno, se nos fue la llamada, la vamos a recuperar inmediatamente. Vamos a recuperarla inmediatamente para poder continuar con el señor doctor Diego Delgado. ¿Por qué hay que decirlo? Se nos cortó la comunicación. Usted decía que se bajaron de 4.200 millones a 600 y picos, ¿no? 4.294 millones bajan a 619. Se bajan o evaporan 3.673 millones de dólares. ¿Por qué no le entregan o le entregaron el Banco del Pacífico al IES, pues? No le deben al IES, denle por los 619 millones al IES, pues a ver. ¿Por qué no le quieren dar al IES el Banco del Pacífico? Denle, pues. ¿Por qué no le quieren dar? Porque allí existe gente a la que también le podría interesar. Como por ejemplo le podría interesar al señor Fidel Egas, que entiendo que es el dueño de Teleamazonas. También le podría interesar al principal accionista del Banco de Guayaquil, el señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso tiene un bloque legislativo propio de él. Claro. Y que votaba y vota con Lenín Moreno, ¿o no? Sí. Sí, señor. Entonces, ¿quieren darles a quién? ¿Por qué no le dan al IES? Pues, señores, el Banco del Pacífico, que le bajaron de 4.292 millones a 619. Y si no le quieren dar al IES es porque allí todo va a tener que ser público y no pueden pegar una mordida. Eso es todo, señores. Abran los ojos, compatriotas. Yo creo que en esta alta tribuna, como digo, de la democracia y del pensamiento plural, ¿por qué no les pedimos que se larguen todos? Váyanse todos. Aquí todo es un fraude. Fraude para elegir presidente. El presidente elegido por fraude organizado por Correa para protegerle la impunidad a Correa, resulta que él mismo es el que a dedos nombra a los vicepresidentes. Y los asambleístas elegidos con fraude electoral, ellos siguen en calidad de asambleístas que fueron posesionados como legisladores, no fueron elegidos, porque hubo 1.617.486 votantes fantasmas, señor. Abran los ojos, por favor, compatriotas. ¿Y para qué querían la mayoría legislativa siempre, en forma reiterada? Para poder aprobar leyes para el saqueo nacional, la ley orgánica de empresas públicas, para entregarle todo el poder de venta de los bienes del país a una sola persona, el presidente. Lo que antes hizo el señor Rafael Correa, ahora hace Lenín Moreno, porque para eso le permite la ley orgánica de empresas públicas que está publicada en el suplemento del registro oficial 48 del viernes 16 de octubre del 2009. Pues señores, abran los ojos. Están queriendo hacer exactamente lo que han hecho en otros países. Doctor. Y además, sí, perdón, diga usted. Toquemos el tema político, porque prácticamente hasta el domingo nada más ya tendrían que empezar a inscribirse los candidatos. Y me quedo como una preocupación que hoy en la tarde aparece ya el nombre de Fabricio Correa, que va a ser candidato. Es decir, el correísmo tendrá varios candidatos. El hermano del expresidente Fabricio Correa con un movimiento. El comandante Juan con otro movimiento. Me estoy refiriendo a Gustavo Larrea, que fue ministro de Correa. Correa dice que iría a la vicepresidencia con el señor economista Arauz, el que quiere sacarnos de la dolarización. El señor de Pachacutic, Pérez Guartambel, que también tiene una afinidad con el correísmo. Todo el mundo decía que estaba en contra de él. O sea, que no podía ser posible porque le separó supuestamente de la francesita. Pero en esta semana habla sobre el correísmo y habla maravillas. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En qué rato se nos cambió? Porque parecía que era contrario. Me quedo pensando en cuántos más va a poner, porque todavía nos falta, y aparentemente van a tratar de ubicar también a Marcela Aguiñaga y a otros. Y uno dice, bueno, ¿con cuántos candidatos va a participar el correísmo? Avanza con Isidro Romero, que dice que va a ser campeón de Latinoamérica o de Sudamérica, Barcelona, como que eso cambiara la historia del Ecuador. O sea, uno termina diciendo, tanta ridiculez junta. O sea, ¿qué mismo pasa? A ver, hagamos dos reflexiones en torno a la inquietud estudiantil. Por favor. Primera,
Los partidos políticos están cogidos, están controlados, están monopolizados por la gente de Correa y de Moreno. Mire, Correa se hace la víctima, me han quitado el partido número 5. Mentira, señor. El movimiento, el partido Compromiso Social, ¿por qué no publican los nombres de los afiliados, pues? ¿De dónde el señor Iván Espinel iba a sacar 200,000 firmas? Pues hágame el favor. ¿De dónde? Es el partido político de los mancos. Dijeron que todos los que han robado les van a cortar la mano. Si esos requisitos existieran para estar, y fuera cierto lo que dijeron o advirtieron, en Compromiso Social estuvieran toda la plana mayor de Alianza País mutilada a las manos, pues puro mancos. O en la fiesta de los señores Espinel, a lo mejor ahí también están, otra fiesta bailando bolero, puro mancos. El señor Iván Espinel es primo de Jorge Glass Espinel, y son los dos primos de quienes, de los señores Alvarado Espinel, de Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, y tienen varios partidos, pero es que les voy a demostrar. Aquí, ¿por qué cree usted de que no permite de que personas como yo seamos candidatos pues para la presidencia de la República nunca? Porque les vamos a decir la verdad, pues, porque vamos a poner correctivos, pues. Eso no, mire, no hay un solo partido de izquierda con candidatos propios. ¿De qué izquierda hablamos, señores? ¿De qué izquierda en el Ecuador? Dígame pues, quién es el candidato del antiguo Partido Comunista. No existe. Están metidos ahí en el correísmo, gran parte de ellos, y deberían cambiar la razón social. Las siglas pueden seguir, sigan como PCE, pero llámese Partido Correísta, pues señores. Dígame pues si es que los señores, los antiguos compañeros o camaradas, o como les quieran llamar, pues, los jóvenes chinos, ¿quién es el candidato de izquierda? El Partido Socialista, ¿cuál es el candidato de izquierda? Dame el favor, pues. No hay. El Partido Socialista no ha sacado candidato propio desde 1983. Y esto apenas. En 1988 fue candidato Fran Vargas. Un caballero, sin duda. Un hombre de mucho mérito, a quien yo pienso que le hicieron fraude. Pero este caballero no era socialista, por lo tanto no podía él plantear ideas socialistas, porque no era socialista, aunque era un hombre y reconozco de muchos méritos cívicos. Creo que le hicieron fraude. En el año 1992 el candidato fue León Roldós. En el 96 Freddy Ehlers. En el 98 Roldós. En el 2002 le apoyaron a Lucio Gutiérrez. En el 2006 le apoyaron a Correa. 2009 otra vez le apoyaron a Correa. En el 2013 estaban con Alberto Acosta y en el 2017 con Paco Moncayo. Y entiendo que ahora van a ir posiblemente con César Montúfar. ¿Con concertación? Entonces, con concertación, sí señor. Pero no hay candidatos socialistas. Es decir, desde el año 1983, ningún joven del Ecuador oyó a un candidato socialista a la presidencia de la República, habiendo personas que tenemos simpatía, identidad con las ideas y la concepción doctrinaria del socialismo, por favor. ¿Cómo es eso? Es decir, es el único partido en el mundo que no permiten que los propios socialistas, siendo partido socialista, tengan candidatos propios, pues por favor. Pero dicen que Correa gobernó con el socialismo siglo XXI, pues. No, Correa era fascista, eso también hay que aclarar. Que le prestaron o que le barnizaron o que se hicieron los aliados, algunos de ellos también es verdad, pues. Pero yo creo que ese no es el socialismo. Correa es el antisocialismo. Recuerde que Adolfo Hitler también decía que es socialista. Y Hermann Göring también decía que es socialista. Y Joseph Goebbels. Y justamente Henry Himmler. Todos ellos decían que son socialistas. Y eran fascistas, eran nazis. Doctor. Los que no avanzaron a escaparse fueron a los campos de concentración. Pero espérese un ratito. Yo quiero recordar lo siguiente. Primero, lamentando que no hay candidatos de izquierda. Yo soy un hombre de izquierda y me apena. He sido una persona que ha estado durante décadas siempre con una concepción ideológica. Yo me separé del Partido Socialista en el año 1995 para ser socialista. Y tenemos ahora un colectivo que se llama Ecuador Libre y Eterno, porque vamos a pelear por esta patria bendita. Pero la pregunta suya iba orientado también. ¿Cómo es que decían que no tienen partidos, que le están excluyendo a Correa? Miren los farsantes que son. El partido número 1, Centro Democrático, ¿está o no con Correa? El partido del señor Jimmy Jairala. Sí, señor. ¿Hicieron o no con funcionarios del correísmo
el partido Avanza del señor Ramiro González, del correísmo, donde entiendo va a estar candidato el señor Isidro Romero Carbo. Isidro Romero, que es cuñado, recuerdo, era cuñado de quién? De Álvaro Noboa. Álvaro Noboa Pontón, pues claro. Y que es además el suegro del otro, no sé si salga de candidato, el señor exministro Pablo Campana. Él dijo que no va de candidato esta vez. Bueno, y la señora de él era la persona más, digamos, la empresaria más vinculada a Correa que nadie. Recuerde usted que hay una empresa que se formó, que se llama la suegra. Fonosol, claro, la empresa Fonosol, que distribuía, era la encargada de la distribución de qué cosa, de la distribución de la telefonía celular de Movistar, luego de que Correa renovó para los españoles de Movistar y para los de la empresa Claro de México, justamente de América Móvil de Carlos Slim Helou, uno de los hombres más ricos del mundo, le dieron la telefonía celular, pues acuérdese, ¿sí? Entonces, yo quisiera aquí además hay otros datos que la gente, por ejemplo, no repara. Mire, el señor ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira es primo político, o era primo político porque ya falleció, de Álvaro Noboa y doña Isabel Noboa Pontón, pues. Porque la señora del ingeniero Febres Cordero, con la que tiene 4 hijas, la señora Mercedes, es la señora María Eugenia Corbet Pontón, ella es hija de la hermana de la mamá, o sea, son la mamá de ella y la mamá de Álvaro y de Isabel Noboa, la señora Isabel Pontón. Y los hijos, los señores Noboa Pontón, también son primos, recuerde usted, de Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés. Claro. Entonces, yo quiero que vayamos reparando las cosas como son. Hay una pregunta, mi doctor. Justamente, ¿qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, ahora, primero Rafael, ahora Fabricio, también mencionaron en un determinado momento a Pierina. ¿Cómo cambiamos esto de los clanes familiares? Que Abdalá primero, que el Dalo después. Tienen derecho. Como ecuatorianos tienen derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos permite que cualquier ciudadano ecuatoriano o del mundo puede ser candidato y participar en las actividades políticas de su país. Yo soy ecuatoriano, pero yo no puedo participar en la vida política del Ecuador. Ese es el tema, Usted no puede participar, mi querido doctor, usted no puede participar. Pero sí pueden participar, aunque no tengan méritos, los familiares, los cercanos, los amigos, los agnados y cognados del dueño de los grupos políticos. Eso es lo que yo protesto, eso es lo que yo reclamo. Porque no tenemos partidos políticos, sino, yo diría, no tenemos líderes. Tenemos haciendas. No tenemos líderes, no. A ver, no tenemos partido político. A ver, usted es periodista. Yo he sido profesor toda mi vida, profesor universitario. Si usted quiere contratar a 10 personas o compañeros incluso que ayuden a recoger las firmas, necesita o no, por lo menos darles del almuerzo. Pues. Claro. Denles del almuerzo, pues 2 o 3 meses para ver si que usted soporta con los ingresos que tiene. Yo ganaba alrededor de $800 al mes, pero con eso tenía que vivir mi familia. ¿Cómo yo podía pagar? Y además una cosa que me parece muy grave. Se supone que todo ciudadano tiene el derecho a participar en el gobierno en su país. Yo soy ciudadano ecuatoriano. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos me permite participar en la vida política. Pero toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Pero eso no es cierto. Si a mí no me auspicia un partido, porque nosotros somos parte del Ecuador libre y eterno, si a mí un partido no me auspicia, yo no puedo ser candidato nunca. Entonces no vivimos en democracia, sino en partidocracia. No, es una hipocresía terrible decir que hay democracia en el Ecuador. Exacto. Además, perdóneme, estaba haciéndole la relación de los partidos que tienen todos ellos. ¿Tiene o no un partido político propio el doctor Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados de Guayaquil, esposo de doña Pamela Martínez, que era magistrada correísta en la Corte Constitucional? ¿Tienen otro partido? ¿Sí? ¿No tienen partido político Alianza País? Por favor. Los 2 hermanos de Lenín Moreno, que está ahora hecho cargo del partido 35 Alianza País, cada uno tiene un partido. El señor Edwin Moreno es o no es quien maneja y
el responsable, el dueño, como quiere usted, administrador del Partido Ecuatoriano Unido. Sí. El señor Gary Moreno, el otro hermano de Lenín Moreno, eso no es el que maneja el Partido Libertades Pueblo. Y asesor de Lenín Moreno y ministro del correísmo, fue o no, por ejemplo, quien maneja democracia, sí, pues. Claro. Y entonces, ¿en qué quedamos, pues? ¿En qué quedamos? ¿Ruptura de los 25 tiene representación política o no? Sí. Y los partidos que incluso algunos se decían de izquierda, ¿estaban o no con Correa? Todos. Pero todos tienen partidos. Los que no tenemos partidos somos los ecuatorianos que hemos estado en enfrentamiento perpetuo y continuo en contra del fascismo del siglo XXI, que ha sido responsable de lo que tiene que ver con el saqueo del patrimonio social y nacional de nuestra patria bendita. Pues señor, aquí las cosas están al revés, aquí no existe democracia, aquí yo creo que debemos levantar la consigna de fuera todos, no podemos dejarnos poner un gobierno que continúe con la dominación y las leyes del correísmo, señor. El pueblo no cuenta con su voto. Es necesario impedir el fraude adicional porque nos están llevando a la destrucción de la República. Vamos a un país, un Estado fallido. Permitir el fraude es garantizar que siga el fascismo destruyendo los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. Correa es un fascista y el régimen de Moreno, instalado con fraude por Correa, es la continuidad del proyecto político fascista. Por favor, el fraude en marcha busca seguir saqueando el país. Y para que los ladrones organizados de nuestra patria, para que esos ladrones sigan delinquiendo, sigan en posta dictatorial infame, gozando con impunidad absoluta. Señor, por favor, ayúdenos los medios de comunicación. El fraude favorece a los que no desean cambiar las leyes de Correa, como son los miembros del Partido Social Cristiano con Neboda a la cabeza y el Movimiento Creo con Guillermo Lazo. El fraude electoral fue el método de permanencia en el poder. O no lo olvidemos, revisemos la historia de Benito Mussolini en Italia y de Adolfo Hitler en Alemania. El fraude es la dictadura, es la antítesis de la democracia, es la burla de la voluntad del pueblo. Por eso digo, debemos nosotros exigir fuera todos. No hay gobierno legítimo, no hay asamblea legítima. La administración de justicia fue asaltada con fraude electoral el 7 de mayo del año 2011. Ecuatorianos, ¿de qué material estamos hechos para no querer a nuestra patria sagrada, nuestro Ecuador bendito? ¿Cómo nos mirarán nuestros padres, nuestros abuelos? Desde el cielo, ¿qué dirá Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y Abel Calderón y Manuela Sáenz y Manuela Cañizares? ¿Y qué dirá Juan Montalvo? ¿Y qué dirá José Peralta? ¿Y qué dirá Alfaro? ¿Y qué dirá pues Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Fernando de Aquilema? Por favor, abramos los ojos. Yo creo que hay que, como pueblo, tenemos que organizar un gobierno de salvación nacional para desmantelar las mafias fascistas instaladas en el poder con fraudes sucesivos, asfixiando a un país cuyo pueblo está secuestrado. Es que esto es una cosa increíble. Hay gobierno y parlamentos ilegítimos y sencillamente dejamos que sigan actuando. Todo lo que hacen ellos, toda la transferencia de la riqueza nacional es ilícita, debemos declarar nula. Por favor, comprendamos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren que les pongamos las manos? Peleen si no quieren por ustedes, por los hijos, por los nietos, a la luz de la experiencia histórica y los hechos políticos verificables. Existe una preasignación concertada, ya determinada con antelación para determinar a quién hacen ganar y a quién hacen perder. Y sobre todo, quién precautela por turnos la continuidad del sistema de dominación al servicio de las corporaciones extranjeras. Ahí están todos los responsables de las desdichas de nuestro pueblo. Los globalizadores y servidores de las multinacionales requieren mantener el poder en sus manos con cualquiera de los 4 Correas: el Correa prófugo de Bélgica, el Correa encubridor de Carondelet o los 2 Correas defensores de la vigencia de las leyes de Correa, como es el caso de Nebot y de Lazo. ¿Por qué no quieren derogar las leyes de ellos? Pues por favor, que son las leyes que oprimen, que le llevan a estado fallido al pueblo ecuatoriano. No pueden
ceder el puesto del más grande sirviente de las multinacionales, disfrazado como presidente o verdadero emperador del régimen o de origen fraudulento. Pues señor, eso es un presidente con las leyes de Correa. Está preasignado, al igual que las mayorías legislativas, para aprobar las leyes delincuenciales para el pillaje nacional. Todo está preasignado. ¿Qué partido gana? ¿Qué candidato le proclaman? ¿De qué provincia? ¿Quién entra y quién no entra? Los apagones sirven para bajar la información previamente convenida y concertada desde la nube electrónica. Los resultados o porcentajes se materializan luego de los apagones. ¿Por qué si el señor Lasso, que se supone ganó las elecciones, no reclamó? Pues señor, usted sí fue elegido. ¿Por qué permite que el que no ganó y encima de eso se alía con el que no ganó? Pues terrible. Ahora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo está en manos además de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, el presidente puesto por Correa en la presidencia, y por eso es que le condecoraron a Juan Pablo Pozo. Quiero recordar, sí, hizo con el decreto ejecutivo número, recordemos, 732 del 13 de mayo del 2019, dice que el INEC pasa a ser oficina y dependencia de la presidencia de la República. Señores, además, ¿cómo es que podemos hablar de gobiernos legítimos? Si el testimonio de Eduardo Mangas, el doctor Eduardo Mangas, nicaragüense, marido de María Fernández Espinosa, como lo hemos dicho alguna vez en los programas de esta importante radio, dice él textualmente, y está en las redes, y existe la transcripción de él, que yo me he permitido, y tengo aquí apuntado en una libretita para no olvidarme, porque esto hay que meter en algún libro. Dice él textualmente, perdimos la primera vuelta, y perdimos la segunda vuelta también. Eso no fue ganado. Y entonces, si no fue ganado, ¿cómo está de presidente? ¿Cómo los ecuatorianos estamos viéndonos la cara mientras están entregando todo el patrimonio de la República? Por favor, ¿de qué material estamos hechos? Si el pueblo no gana el poder, y es imposible ganar si no tiene candidatos con las agallas, con la voluntad y el coraje para pelear, estamos fregados, pues. Nadie recuperará los 70,000 millones de dólares que son los cálculos del BID y de la Organización de Cooperación Económica de la Unión Europea. ¿Cómo recuperamos los 27,659 millones de dólares de la Seguridad Social que el propio gerente del BIES, el economista Vinicio Troncoso, dice que no asoman, que debe haber 48,000 millones, pero solo están asomando 20,341 millones? ¿Qué hacemos frente al proyecto de destruir al IES? Pero por favor, señores jubilados, trabajadores, ¿qué hacemos? ¿Por qué pasan realmente mano sobre mano? ¿Qué nos está pasando, compatriotas? ¿Cómo vamos a recuperar si no se pone un detente a este proceso en la que están destruyendo la República, nos están desbarrancando? Señores, ¿cómo recuperamos el petróleo? Las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, la telefonía celular, las fábricas de cemento, la Chimborazo y la Huapán, que acabaron de vender en el gobierno de Correa. Los ingenios azucareros. Las tierras rurales de Costa Sierra Oriente y Galápagos, las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los ferrocarriles, los correos, el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana, Plopec. Dame que a lo mejor van a comprar los que la colapsaron. Ojalá permita que cuando menos sus trabajadores lo defiendan. Necesitamos sobrevivir como pueblo. Necesitamos los recursos para una salud gratuita de toda la sociedad, para una educación de calidad para todo el pueblo, para Doctor, que no haya 1,400,000 jóvenes que están fuera de las universidades quizá para siempre. Doctor. Esto es doloroso, pero necesitamos hacer conciencia. Y yo le debo agradecer, claro, a usted, señor periodista, por la bondad, por la generosidad que tiene para quienes somos parte del movimiento Ecuador Libre y Eterno. Doctor, No siempre es un placer. Doctor, Siempre es un placer para nosotros. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Usted planteó hace un instante un tema que es importante y que de alguna manera ya lo tocamos antes. ¿Cómo recuperar el dinero? Dejemos este tema para el próximo día jueves, junto a otros temas que siempre van a ser importantes. Le envío un abrazo. El tiempo es nuestro peor enemigo, lastimosamente. Hemos conversado poco más de una hora y siempre es grato conversar con usted.
Muchas gracias, Le doctor. agradezco a usted infinitamente su bondad y le agradezco a los ciudadanos de Ambato, de la provincia de Tungurahua y del centro del país, su bondadosa paciencia para escucharnos. A rato nos emocionamos, pero realmente da coraje. Como decía José Martí, el hombre que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Quisiera que comprendan de que no podemos ser cómplices y recordaremos como siempre lo que decía Juan Montalvo. Cuando las personas honestas se retiran de la política, lo que están haciendo es dejar regalando su patria y dejando en manos de bribones. Hermanos del Ecuador, reclamemos lo nuestro y exijamos que se vayan todos. No permitamos que destruyan la república. Nuestra culpa será en la medida que nosotros no impidamos la desgracia nacional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. La patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se vende. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.